Hola gente, bienvenido a Terror con Pocholo, espero que estén listos para el video de hoy. Sin más introducción, empezamos. Me están manteniendo vivo como granja de órganos. No me dan infecciones, no me enfermo, me regenero los órganos en cuestión de segundos, puedo regenerar 1 litro de sangre cada 10 segundos, las extremidades tampoco son problema. Tengo lo que se puede entender mejor como un factor de curación masivo. Siempre lo he tenido, el factor de curación. Desde que era niño, nunca me he raspado la rodilla, nunca me he resfriado, nunca he tenido que ir a la enfermera y nunca me he roto un hueso, a pesar de participar en varios deportes. Todos inicialmente asumieron que tenía un sistema inmunológico fuerte o simplemente tenía suerte. Pasé la mayor parte de mi vida creyendo que solo era un tipo con suerte. Cuando fui a vacunarme, los médicos dijeron que mi piel era inusualmente gruesa y tuvieron que inyectarme rápidamente y quitar la aguja aún más rápido. Nunca me emborraché, no importa cuántos tragos tomara, nunca me puse ni siquiera chispado, ni vomité. Siempre atribuí eso a algún tipo de inmunidad, nada de lo que fumé en mi adolescencia me llevó a ninguna parte tampoco. Tuve un accidente automovilístico cuando tenía 22 años, fue malo. Di 4 vueltas y terminé aplastado entre el auto que me chocó por detrás y un árbol. El auto quedó destrozado, y yo también debería haberlo estado. Pensé que estaba muerto cuando vi que mi pierna destrozada comenzaba a agrietarse y a recomponerse por la fuerza, cuando la sangre que salía de mi cabeza de repente se convirtió en un hilo, luego en nada. La vista que me quedaba en los ojos volvió tan rápido. Los médicos lo llamaron un milagro que saliera caminando de ese accidente, lo más que hubo que hacer fue sacarme del auto. Sabía lo que vi, pero los médicos me dijeron que probablemente solo estaba alucinando por el accidente. Cuando no tuve ni un poco de latigazo cervical por la mañana, fui al hospital. Pensé que estaba en shock y quería asegurarme de que nada estuviera mal. Ni siquiera un moretón. Los médicos me enviaron a casa esa noche, y cuando llegué a casa, necesitaba estar seguro de algo. Agarré un cuchillo de cocina y me corté el dedo índice izquierdo, lo suficiente como para cortar la punta del dedo. Dolió como el infierno, pero como sospechaba, el sangrado solo duró un momento y la punta volvió a estar. Se veía exactamente igual que la anterior, y sabía que no estaba alucinando ya que la punta de mi dedo desmembrada todavía estaba en el mostrador. Este debería haber sido el descubrimiento de una vida, y por un breve segundo lo fue. Corrí al hospital y me corté el dedo en el vestíbulo. Dejé que el dedo desmembrado golpeara el suelo para el terror de todos en la oficina, pero en cuestión de segundos, el dedo volvió a estar. Agarré mi viejo dedo y se lo mostré a las enfermeras que me rodeaban. Susurros de trucos de magia corrieron hasta que me corté la mano. La sangre brotó solo por un segundo, como los últimos pedazos de agua atascados en un cabezal de ducha, luego se detuvo. Mi palma volvió, luego mis dedos. En cuestión de momentos, estaba en las noticias. El hombre de la curación milagrosa fue un titular que todavía recuerdo. Era una celebridad, era un filántropo y lo tenía todo. Vivía de donaciones y de cualquier banco de sangre que estuviera dispuesto a darme. Puse fin a la crisis de sangre, tengo sangre por lo que puedo donar a cualquiera. Muchos de mis días los pasaba jugando videojuegos mientras una enfermera rastreaba cuántas bolsas de sangre producía en 8 horas. Ocasionalmente, la enfermera tenía que llamar a un amigo para conseguir más bolsas. Si bebía mucha agua ese día, bueno, se llenarían bastante rápido. Mi cuerpo se curaba alrededor de las agujas, por lo que sacarlas era un poco complicado. Eventualmente, lo discutí con las enfermeras para simplemente dejar la aguja allí. Honestamente, no valía la pena la molestia, y como declaré que este era mi trabajo de tiempo completo, no era como si me preocupara lo que pensaría el trabajo. Dormir con ella puesta era un poco raro, pero te acostumbras. Cuando recibí una llamada de una de las muchas enfermeras que me atendían, preguntando si estaba dispuesto a donar personalmente mi riñón a su hijo, no sabía qué hacer. En ese momento, no estaba seguro de si podía o no regenerar órganos. Sin embargo, sentía un poco de cariño por ella, así que lo hice. Según los médicos, la mayor complicación con respecto a la cirugía era descubrir cómo evitar que mi cuerpo cerrara la incisión.
Solo tenían que tener a alguien raspando constantemente el área con un bisturí para mantenerla abierta, junto con mantenerme lleno de anestésicos, ya que mi cuerpo los combate rápidamente. En general, fue un éxito, y al final del día, estaba de vuelta en casa donando sangre de nuevo. Volví al día siguiente, y sí, tenía 2 riñones que funcionaban perfectamente. Ni siquiera quedó una cicatriz de la incisión. Fue entonces cuando un médico entró en la habitación y se sentó conmigo. Un niño de 8 años necesita un riñón, ¿estás dispuesto a someterte a la cirugía de nuevo? No pensé, simplemente acepté. Más tarde ese día, el niño tenía un riñón que funcionaba en él, y a mí no me quedó menos de lo que empecé. Me mantuvieron en el hospital durante la noche. No estaba seguro de por qué nunca me lo habían hecho antes, pero realmente no me importaba. Con todas mis donaciones, de sangre y órganos, pagar las cirugías o la estancia en el hospital no fue un problema. En este punto, la gente todavía me donaba dinero directamente, y no me importaba perder un día de donaciones de sangre. Cuando me desperté esa mañana, una niña estaba sentada junto a mi cama, y un médico con bata se levantó de su silla. Esta es Samantha, va a necesitar un trasplante de corazón para el próximo mes o morirá. ¿Estás dispuesto? Lo estaba. No estaba seguro de si la extracción de mi corazón me mataría. Regeneré un riñón 2 veces en 3 días, y estaba seguro. Esa niña tuvo un corazón al final del día, y yo también. Tampoco me permitieron irme entonces, pero entendí eso. Estaba empezando a sentir nostalgia en ese momento, e intenté salir a mitad de la noche, pero varias enfermeras me detuvieron suplicándome que me quedara. Contándome sobre todos los órganos que el hospital necesita, lo poco personal que tienen, lo rápido que podrían resolver los principales problemas del mundo si solo me quedara un poco más. Le di a 3 personas la oportunidad de vivir vidas normales a semi-normales hasta ahora. Doné tanta sangre que en ese momento, nunca vi ningún anuncio de donaciones de sangre, así que ¿por qué parar ahora? Pensé que sería un héroe si hiciera esto. Sería una leyenda. Probablemente ya lo era. Decidí volver a mi habitación con la condición de que una enfermera me trajera comida para llevar y un Red Bull. Tenía ambos para cuando me duché y volví a la cama. Después de comer, un médico entró y puso un cuaderno grande en mi escritorio. En él estaba cada trasplante de órgano necesario en el hospital y cuánta sangre se necesitaría. Me preguntó si estaría bien hacer estas cirugías y que sacarían más órganos por cirugía para maximizar la eficiencia. También me sacarían sangre durante estas cirugías. Miré los nombres, cada uno de ellos era una vida, una persona que me molestaría un poco, pero a cambio les daría vida. Les daría una oportunidad. Acepté y me apresuraron a la cirugía. Cerraron mis persianas y tomaron mi teléfono. Los únicos 2 restos de mi vida que aún tenía. Ahora ni siquiera podía saber si era un buen día afuera o no. Debieron darse cuenta de que estaba mirando fijamente, no querían que dañara mis valiosos ojos. Constantemente tenía una enfermera en la habitación, pero rara vez les hablaba. Todo lo que me hablaban era de algún milagro enfermo que tenía, luego hablaban de cómo la pequeña Susie puede vivir una vida normal mientras yo estoy aquí siendo destrozado y dejado allí para curarme. Dejaron de coserme, no querían desperdiciar ningún recurso, así que simplemente dejaron mi cavidad vacía abierta para que se curara. ¿Alguna vez has olido sangre? Probablemente, sí. ¿Alguna vez has olido tus propios órganos? ¿Has olido lo que debería haberte matado? ¿Has visto lo que debería haberte hecho desaparecer para siempre? Dios, ¿por qué me dieron esta habilidad? Ya ni siquiera sé en qué año estamos, qué día es, o cuántos de mis órganos cubren a la población en general. ¿A cuántas personas he salvado? Todo es un número en este punto. Solía recibir cartas y regalos, pero ahora me siento en una habitación oscura del hospital que rara vez se limpia. Tengo suerte si recuerdan ese factor de curación o no, tengo que ir al baño de vez en cuando. Tengo suerte si recibo una barra de caramelo en Halloween o un pequeño árbol de Navidad colocado en la habitación. Tengo suerte si recuerdan que todavía estoy vivo. Durante una de mis cirugías, mientras miraba fijamente las luces fluorescentes, esperando que tal vez fuera la luz, escuché una conversación, y finalmente, un dolor desconocido. Te acostumbras a que te abran y te destrocen. No estaba acostumbrado a este dolor. Era una novela, lo único que me quedaba era el dolor, pero al menos era algo nuevo. Miré hacia abajo cuando comenzaron a cortarme la pierna, arrancándola bruscamente. Un pequeño chorro de sangre salió antes de que la herida se convirtiera en una costra, luego en un bulto. Ahora la otra.
luego mis brazos. Solo podía mirar a los médicos mientras arrojaban mis piernas a un congelador. Esta fue la primera vez que no me pusieron bajo anestesia. Intenté luchar, pero me dieron lo suficiente para que no pudiera moverme, pero podía sentir todo, la aguja en mi piel, sus manos cavando torpemente a través de mí para recolectar mis órganos. Se tomaron injertos de piel, ni siquiera sé qué hicieron con ellos. Me sifonearon el plasma y me cosieron de nuevo. Una vez que la anestesia desapareció, decidí irme. Luché contra los médicos que proclamaban lo milagroso que era, y cuánto iba a hacer por la gente. No me importaba, no era un conejillo de Indias. Sigo siendo humano. Intenté irme, pero sentí un pequeño pinchazo y me desmayé. Mi factor de curación es increíblemente fuerte. Tan fuerte que durante las donaciones de sangre, mi cuerpo se curaba sobre las agujas. Tan fuerte que los médicos hacían bromas sobre mí absorbiendo sus herramientas, Dios sabe cuántas están atascadas dentro de mí mientras escribo esto. Dudo que se molesten en extraerlas más. Puedo curarme alrededor de las cosas, y a eso me desperté. Ambos pies estaban abiertos, y las barras de las camas del hospital se habían insertado a través de ellos. Me curé en mi cama, ninguna cantidad de lucha logró liberarlos. Normalmente, simplemente los habría cortado y me habría escondido hasta que volvieran a crecer. Esta era una habitación de hospital, no había equipo a mi alrededor ya que no podía enfermarme, y no había nada con lo que liberarme. Día tras día, me hacían rodar a las habitaciones, me daban apenas suficientes sedantes para evitar que me moviera demasiado, dañando mis valiosos órganos. Los médicos y las enfermeras me veían mirando fijamente y hablaban de mi milagro, y de lo buena persona que era por hacer esto. Hablaban como si yo no estuviera allí. Apenas podía abrir la boca para gemir de dolor, pero cada vez simplemente me hacían callar como a un niño pequeño teniendo una rabieta y continuaban cortando y forzando. Varias personas necesitaban raspar las incisiones para que no se cerraran, montones de carne en forma de cinta cubrían el suelo después de cada cirugía. Muchas gracias por ver, espero que les gustara el video y si es así dejen su like y su comentario, suscribirse ayudaría mucho al canal, eso sería todo y que tengan terribles pesadillas.